Pregunta importante antes de entrar en materia. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Mi mayor aspiración es ser presidente de la República. Aspiro siempre a lo mejor, no siempre aspiro a lo mejor, a mí me gustaría ser dueño de una empresa. Uno sueña más allá de lo que existe, entonces yo me imagino, no sé, crear un colegio que sea como Hogwarts de Harry Potter. Vean, soñar no cuesta nada. A lo largo de mi niñez y adolescencia yo pasé por muchas fases. Quise ser pianista, bailarina de ballet, aunque nunca hice ballet, física matemática, arquitecta y bueno, aquí me tienen, terminé siendo periodista. La verdad es que la respuesta a esta pregunta puede cambiar mucho a lo largo de nuestras vidas, pero llega un momento en el que surgen responsabilidades y limitaciones financieras que influencian nuestras decisiones de carrera más concretamente. Por eso, para muchas personas, el trabajo de sus sueños se convierte en eso, un simple sueño que no pueden permitirse seguir porque las necesidades desvían a las personas de sus aspiraciones originales. Las nuevas generaciones están muy conectados con la trascendencia, de no trabajar solamente por sobrevivir. Yo los aplaudo y me encanta, porque nos están forzando y obligando a darnos cuenta que el trabajo no es todo en la vida. La pregunta entonces es, ¿qué quieren ser los jóvenes latinoamericanos? Y más importante aún, ¿son esos deseos realistas con las necesidades del mercado laboral? En octubre de 2023, un reporte de la empresa de remesas y servicios financieros Remitly llamó muchísimo la atención en América Latina. Los datos recogían resultados de búsquedas en Google entre octubre de 2021 y octubre de 2022 y mostraban cuáles son los trabajos soñados en cada país. Hay que aclarar que este estudio no cuenta con un enfoque científico riguroso. Son resultados que se basan en la cantidad de veces que en Google los usuarios buscaron cómo ser X o Y o Z sin lograr tener acceso a las características demográficas de esas personas. Sin embargo, los motores de búsqueda y las preguntas que le hacemos a nuestro celular o a Google también dicen mucho de los intereses de las personas. El hallazgo más llamativo de ese reporte de Remitly fueron los resultados en los países latinoamericanos. En México, El Salvador, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay, el trabajo por el que más se interesan las personas, según el reporte de Remitly, es ser youtuber. En Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Paraguay, el sueño parece ser influencer. Solo Guatemala y Panamá tuvieron resultados diferentes. Aquí, al parecer, las personas quieren ser emprendedoras y en Brasil, empresarias. Estos resultados contrastan muchísimo si se comparan con los del resto del mundo. Las más buscadas fueron piloto, que predominó en países como Estados Unidos y Canadá, y escritor, que predominó en países de Europa del Norte y varios países africanos y asiáticos. La noticia entonces resonó mucho en los medios y estoy segura que a muchos les parecerá una barbaridad. Me puedo imaginar que más de uno critica a las generaciones más jóvenes, que probablemente son quienes más anhelan esto, de no tener los pies en la tierra o querer dinero fácil. Pero la verdad es que esto es simplemente una actualización generacional de aspirar a aquello que vemos cool y que nos parece que puede hacernos ricos sin mucho esfuerzo, mientras además nos la pasamos bien. Yo creo que en mi generación el sueño era ser jugador de fútbol o cantante, estamos actualizando a las profesiones que están en evidencia hoy, pero este sueño así grande sigue igual. De jugador de fútbol lo trasladamos a influencer quizás. Y es que cuando se vive en la región más desigual del planeta, aspirar a un trabajo que te traiga riquezas y lujos y muchas complicaciones, pues suena tentador, ¿no? ¿Quién no quisiera? América Latina es una región de desigualdad económica bastante marcada y eso puede generar que las personas busquen soñar con algo que les pueda producir un avance económico, incluso un salto que es muy difícil de hacer de otras maneras. Por otro lado, la forma en que percibimos y conectamos con el trabajo ha cambiado de generación en generación. Cuando vemos las generaciones antiguas, la generación de mi papá, la generación de mi abuelo, el trabajo era una forma de sobrevivir. Estábamos en posguerra, estábamos saliendo adelante, los países latinoamericanos tenían un nivel de pobreza muy alto, entonces el trabajo y el sentido del trabajo era sacar a la familia adelante. Después de esas generaciones, lo que empezó a pasar es que empezamos a tener la primera generación en la universidad, empezamos a evolucionar, pasamos de este nivel de sobrevivencia a otro nivel que era el nivel de seguridad. Y eso siguió cambiando. Nicolás Morales me contaba que ahora las generaciones jóvenes buscan conectar de manera más emocional y significativa con sus ocupaciones laborales. Hoy día los jóvenes están eligiendo trabajar
no por marca solamente, no por el estatus de la empresa, no por el cargo solamente. Y claro, no cabe duda de que esto, en cierta forma, ha sido posible gracias al trabajo que hicieron las generaciones pasadas de trabajar muchísimo para sacar adelante a las sociedades. Hoy día, las personas nos estamos haciendo preguntas mucho más profundas. Nos damos cuenta que el trabajo es una herramienta para poder desplegar de mejor manera nuestro propósito, pero no es lo único. Nosotros también quisimos sondear un poco y nos fuimos a la calle a preguntar cuáles son esas aspiraciones profesionales. El modelaje 3D, esculpir 3D y demás, así que me gustaría trabajar medio para una agencia de animación o para algo que requiera ese modelaje 3D. Me gustaría trabajar en una agencia en el área de estrategia de marketing. Me gustaría trabajar en Google. Bueno, en lo posible creo que no me gustaría trabajar. Pero querer no necesariamente es poder, o en este caso, no es necesariamente lo que está buscando el mercado laboral con urgencia. Ser preparador físico de boxeadores profesionales, ese sería mi sueño, a lo que aspiro. Nada que ver, soy administrativo en una empresa que vende al por mayor artículos eléctricos y de seguridad. Estudio psicología, pero me gustaría dedicarme full 100% a esto. Coordinación de eventos, festivales y demás. Independientemente de cuál sea tu trabajo soñado, la realidad es que tristemente muy pocas veces esto se cumple. Si no, probablemente todos seríamos superestrellas de Hollywood o deportistas. ¿Por qué? Porque el mercado no necesariamente va a necesitar esa profesión que tanto anhelás. Si todos siguiéramos nuestros sueños, las economías probablemente estarían muy desbalanceadas. Va a sonar súper rarísimo, pero es ser bailarina de ballet. Es que ahorita soy profe de ballet. Actor de teatro. Entonces, ¿cuáles son los trabajos más demandados en la región? Esto puede variar dependiendo de las economías de cada país, pero sí se pueden percibir ciertas generalidades. Cuando uno mira los análisis que se generan en los observatorios de mercado de trabajo, encuentra que los más demandados tienden a tener varias categorías. La primera y la que está más en moda, por decirlo así, es la relacionada a tecnologías digitales. Todo lo que está relacionado con tecnologías digitales, empleos de programación, de análisis de datos, de ciberseguridad, empleos que tengan que ver con el uso de tecnologías digitales en procesos logísticos. Esto no es ninguna sorpresa. En general, las habilidades digitales desde hace años venían siendo muy cotizadas, pero con el impacto de la pandemia, esta demanda se elevó muchísimo más. No solo, digamos, en el sector de las TIC, sino también en todos los sectores, porque al final todo lo que tiene que ver con la tecnología es transversal. Entonces, como desde los servicios, el comercio, ¿sí?, pues se transformó todo o se volvió todo un poco, digamos, al tema de la digitalización. También hay otros sectores en la región que han tomado mucha fuerza. El sector salud en muchos países está generando muchos empleos, el sector cuidados también. El sector de las cadenas logísticas en países que somos básicamente exportadores de bienes primarios y bienes rurales también está en alta demanda en áreas donde ha comenzado a generar mucho más conectividad después de la crisis, tanto en puertos como en aeropuertos. LinkedIn, por ejemplo, publica cada año una lista de los top 15 empleos en auge por país. Estos son algunos de México, tomen nota. Responsable de crecimiento de clientes, ingeniero de Machine Learning, ingeniero de datos, especialista en ciberseguridad. Les aseguro que ninguno de los entrevistados a los que les preguntamos por su trabajo soñado mencionó alguno de estos puestos. Solo uno por ahí mencionó que quisiera ser ingeniero en logística, anda cerquita. O sea que nada de influencers, ni de youtubers o presidentes o bailarinas de ballet. Hay perfiles profesionales bastante claros que la región necesita. ¿Significa esto que hay una brecha entre las expectativas de los jóvenes que empiezan a trabajar y lo que realmente busca el mercado? Hay una paradoja enorme en el mercado laboral de América Latina. Pues no existe totalmente la oferta o encaja totalmente la oferta con lo que demandan las empresas, ¿sí? Entonces ahí vemos cosas de brechas de cantidad, es decir, pues no encontramos todos los profesionales que necesitamos, ¿sí? Y las empresas pues no pueden, digamos, llegar a todos esos profesionales. Pero por otro lado, existe un gran porcentaje de jóvenes que quieren entrar a ese mercado laboral y no lo logra. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, alrededor de un 20% de jóvenes latinoamericanos están desempleados. Esos son alrededor de 10 millones de jóvenes buscando trabajo sin conseguirlo.
Y si lo consiguen, 6 de cada 10 se ven obligados a aceptar trabajos informales, lo que en general implica malas condiciones de trabajo, sin protección ni derechos y con bajos salarios y baja productividad. Veamos la cosa un poco más en detalle. La empresa multinacional estadounidense de recursos humanos Manpower Group encuestó a más de 2.600 jóvenes de América Latina de entre 18 y 29 años para concluir que el 75% tiene problemas para encontrar trabajo. El Salvador se llevó el primer puesto con un 92% de sus jóvenes encuestados diciendo que se les dificulta encontrar trabajo. Le siguen Costa Rica con un 88%, Paraguay con un 87% y Argentina con un 86%. Entre las principales razones por las que a esos jóvenes se les dificulta encontrar trabajo, destacan principalmente la falta de experiencia. Y aquí entra otra paradoja, la de necesitar experiencia profesional para conseguir empleo, pero necesitar un empleo para tener experiencia profesional. Y otra razón son los bajos salarios. Entonces tenemos por un lado a los jóvenes sin empleo, pero después está la otra cara de la moneda. Las empresas afirman que no encuentran a su media naranja, es decir, personal cualificado. Veamos el ejemplo de Argentina. Aquí, como ya mencioné, el 86% de los jóvenes encuestados en 2022 en el estudio Manpower Group afirmó que se le dificulta encontrar empleo. Pero ese mismo año, un 73% de los empleadores encuestados dijo no encontrar personal con las habilidades que buscan. ¿Qué está pasando? La oferta está necesitada y la demanda también está necesitada, pero en vez de acoplarse, no logran coincidir. Aquí entra un punto clave, la educación y la formación que reciben esos jóvenes. En los últimos 30, 40 años, el acceso a la educación en América Latina sin duda ha mejorado. Actualmente, la región cuenta con una cobertura casi universal de la educación primaria con un 97%. Es decir, los niños y las niñas se están alfabetizando más. El problema está en la educación secundaria. Son muy pocos los alumnos que terminan este nivel, solo el 65% de jóvenes en la región. En otras palabras, más de un tercio de los latinoamericanos no logra finalizar ese nivel. Pero el problema no es solo cuántos años de educación se completan, sino con qué calidad. Si tú miras la prueba PISA que se hace para los jóvenes que están en la educación equivalente a lo que llegas cuando tienes 15 años, nuestros países están todos por debajo del promedio de la OCDE. De estos 81 países que hicieron la encuesta, 14 eran latinoamericanos y todos ranqueamos por debajo en cifras tales como que el 75% de nuestros estudiantes jóvenes están por debajo del promedio de matemáticas. Entonces, la educación ha mejorado en los indicadores, digamos, cuantitativos, pero tiene un desafío cualitativo enorme, que es ese de las habilidades de matemáticas, ciencia, lectura y ahora más habilidades digitales. Hoy en día un título universitario no te asegura que mañana vas a estar con dinero, ¿sí? Y justamente estos son los vacíos que los empleadores suelen señalar. Sabemos que en América Latina hay una lacuna de formación de jóvenes en habilidades que llamamos en inglés de STEM, que es un acrónimo para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que al final son habilidades que van a traspasar todo lo que estamos observando hoy en términos de transformación tecnológica. Estas habilidades STEM suelen desarrollar el pensamiento crítico, capacidad de razonamiento y análisis, trabajo en equipo, comunicación, etc. A mí me parece que no todos tienen las mismas posibilidades, no en cuanto a lo material, sino también a la educación que uno recibe y en cómo relacionarse y afrontar la vida, porque bueno, la educación es muy importante. Entonces, la educación es definitivamente uno de los obstáculos que está obstruyendo el puente entre los jóvenes y los empleadores. Pero hay otro punto súper importante, la calidad de los trabajos. Las opciones de trabajo hoy en día no es que te brinden algún beneficio. Son buenas las oportunidades laborales que hay en América Latina. Cumplen con las expectativas que tenemos los jóvenes que poco a poco nos vamos insertando en el mercado laboral. Hay un indicador del Banco Interamericano de Desarrollo que nos puede dar la respuesta, el índice de mejores trabajos. Cada 2 años, el BID analiza los empleos que hay en la región y los puntúa en una escala del 1 al 100, tomando en cuenta 2 dimensiones, la cantidad de trabajo disponible y la calidad de esos trabajos. Se muestra, digamos, una brecha sustancial especialmente entre jóvenes y adultos, siendo los jóvenes quienes tienen un impacto negativo, especialmente en términos de calidad. Este indicador muestra que los trabajos a los que tienen acceso los adultos son visiblemente mejores que a los que acceden los jóvenes. Y esa brecha se ha ido acentuando con los años en vez de disminuir.
En 2012, los empleos de los adultos tuvieron una calificación de 58,7 de 100. Por otro lado, ese mismo año, los empleos de los jóvenes tuvieron una calificación de 50,8, es decir, una diferencia de 7,9 puntos. En 2022, esta brecha se amplió a 9,4 puntos. A decir verdad, la puntuación de los empleos en la región no es muy positiva para nadie. El mismo reporte lo dice, a la mayoría de los trabajadores no les alcanza el salario para vivir, no pueden ahorrar o no cotizan para su sistema de pensiones, pero es especialmente desfavorable para los jóvenes. De hecho, cuando observamos en detalle la brecha entre jóvenes y adultos en el índice de mejores trabajos, vemos que la diferencia es muchísimo más pronunciada en el componente de calidad. Recordemos, el índice mide dos componentes, calidad y cantidad. En 2022, la calidad de los trabajos de los adultos tuvo una puntuación de 43,7 de 100, nada inspirador. Pero los empleos de los jóvenes tuvieron apenas una nota de 28,7 en calidad, una diferencia de 15 puntos entre ambos grupos. Cuando hablamos de calidad, aquí estamos hablando de temas de formalización del empleo y de empleos que tienen salarios que permiten salir de la pobreza. Sí, me alcanza, pero con lo justo, no me sobra nada. Sinceramente, a veces evitas comprarte algo para comer, ¿viste? O sea, desayunás 2 veces, quizá como algo un poco más pesado antes de salir a trabajar y me la banco hasta la noche. O mismo a la noche tratás de tomar algún té, ¿viste? Un café, los mates. Y bueno, vas zafando. Entre la informalidad y los salarios bajos, la verdad es que el mercado laboral no parece nada atractivo ni favorable para los jóvenes. No sorprende entonces que algunos quieran convertirse en influencers o youtubers. Al reto de lograr encontrar un trabajo digno se añade otro que impacta el mercado laboral, la transformación digital del mercado. La revolución tecnológica ha cambiado por completo nuestras vidas y, claro, también ha cambiado el funcionamiento del mercado laboral. Es un terreno lleno de incertidumbre, pero también de mucho potencial. Por un lado, se están creando nuevos puestos que requieren habilidades digitales avanzadas, pero por otro lado, también se están perdiendo otros debido a la automatización. Al mismo tiempo, vemos que hay un descenso en otros tipos de trabajo, en particular en el trabajo físico repetitivo y el trabajo administrativo. Este tipo de trabajo es el trabajo de cosas como entrada de datos, operaciones de centros de llamadas, todos los tipos de trabajo que ahora las computadoras y los robots pueden hacer a veces mejor que los seres humanos. Esto ha generado un desajuste entre lo que las empresas necesitan y lo que los trabajadores, especialmente los jóvenes, pueden ofrecer. Y en América Latina, este desajuste es especialmente preocupante. Aunque la tecnología avanza rápidamente, la oferta de habilidades en la región no está al mismo nivel. Estos cambios están más visibles en los Estados Unidos, en Europa, en los países más avanzados. Aunque las tecnologías están básicamente disponibles en todas las partes del mundo, el uso de estas tecnologías mucho más bajo en los países de América Latina y en particular en ciertos países con un nivel menos desarrollado de sus economías. Muchos jóvenes carecen de las competencias necesarias para adaptarse a los nuevos requerimientos laborales y esto los pone en desventaja en un mercado cada vez más competitivo. Estamos como jóvenes en una región en la que nuestro modelo educativo todavía es muy tradicional desde nuestro punto de vista. Es un modelo que se está enfrentando con mucha fuerza a la transición digital, a las nuevas formas de aprender. Es que no se trata solo de tener conocimientos técnicos, de poder usar una computadora o un celular, sino de poder resolver problemas complejos apoyándonos de la tecnología. Cuando pensamos, por ejemplo, yo quiero aprender a utilizar determinada herramienta de inteligencia artificial. Eso es bueno y está bien y es necesario a todos nosotros, pero los mejores empleos van a venir de a quien comprende cómo se arma la lógica por detrás de esas cosas. La digitalización también ha causado muchas preocupaciones por la pérdida de puestos que se automatizan y dejan de necesitar capital humano. Y sí, por un lado, hay empleos que ya han sido o pueden ser reemplazados por las tecnologías. Pero buenas noticias, la verdad es que el porcentaje no es tan alto. Sí, yo diría que pocos empleos van efectivamente a desaparecer, pero prácticamente todos van a transformarse.
Según un estudio del Banco Mundial y la OIT, entre el 26% y el 38% de los empleos en América Latina y el Caribe podrían verse expuestos a la inteligencia artificial. Suena a un porcentaje muy alto y alarmante, pero no saltemos a conclusiones tan rápidamente. ¿Qué significa esto realmente? Veamos el ejemplo de Costa Rica, que según este estudio es el país latinoamericano cuyo mercado laboral más se verá impactado por la nueva tecnología. Aquí un 38% de los empleos podría verse afectado por la inteligencia artificial. Pero ojo, eso no significa que todo ese porcentaje será reemplazado por algoritmos. En realidad, solo un 5% de los trabajos podría ser automatizado. Por otro lado, un 14% de los empleos podría verse beneficiado porque al incorporar la inteligencia artificial, los empleados mejorarían su productividad. Eso sí, hay una gran incertidumbre. En un 19% de los casos, no se sabe con certeza si la exposición a la inteligencia artificial aumentaría la productividad o si reemplazaría el trabajo. Entonces, parece que tiene el potencial de transformar el mercado para bien, pero hay un pero muy grande. El riesgo más importante para América Latina no es las interrupciones del progreso tecnológico, pero es el riesgo de no aprovechar de las oportunidades que vienen con el progreso tecnológico. La mitad de los empleos que podrían beneficiarse de la inteligencia artificial enfrenta barreras debido a brechas en el acceso digital y a la infraestructura. Y además, no todos los jóvenes en América Latina tienen acceso a Internet o a educación en tecnología. Esto crea una brecha enorme entre quienes pueden adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado laboral y quienes no. Repasemos. La realidad de las necesidades del mercado, la calidad de los trabajos, las lagunas en la educación y la transición digital. Todo esto podría estar frustrando tus aspiraciones profesionales. Veamos qué se puede hacer. Soñar no está mal. Primero que nada, es gratis. Y segundo, nos permite tener aspiraciones que nos encaminan hacia ciertos objetivos. Lo importante es que esos sueños sean flexibles y puedan poner un poco los pies en la tierra con metas más realistas. Yo creo bastante que es importante buscar este balance entre lo que nos gusta hacer, o sea, que lo que nos gusta en términos de qué hacemos y también en términos de qué estilo de vida nos proporciona y obviamente nuestras necesidades económicas. Tener en cuenta cuáles son mis expectativas, ¿sí? Que esas expectativas pues puede ser que no se cumplan totalmente, pero no vayan en contra un poco como de las condiciones mínimas que yo acepte dentro de lo que quisiera desarrollar. De esta forma, no reprimís totalmente tus aspiraciones, sino que las transformás para que se acoplen a la realidad en la que vivimos. Para que se hagan una idea, la misma pregunta que le hicimos a chicos y chicas en las calles se la hice a nuestros expertos. Yo tuve un montón, ya quise ser médico, ya quise ser como piloto de avión. Me encantaba mucho dibujar y hacer diseños y quería ser arquitecto, algo por ahí. Todos me dijeron casi lo mismo. Con el tiempo, especialmente entre la niñez y la juventud, fueron explorando más ideas, fueron cambiando y esas expectativas se fueron transformando en propósitos más realistas. Quería ser médica y terminé siendo economista. Entendí que yo no quería estudiar medicina por ser doctora, sino por ayudar a otras personas. Entendí que a través de la economía, ¿sí?, con lo que estaba haciendo también estaba ayudando a otras personas. Entonces, es una historia bien interesante, ¿sí?, de porque a veces los sueños, al ser flexibles, al uno adaptarse y al estar, digamos, con disposición, digamos, a entender los cambios y a lo que nos está ofreciendo el mercado, pues también termina siendo algo importante en la vida de las personas. Por otro lado, Ramiro me mencionó un punto muy interesante. Más allá de apostar por un puesto específico, podemos pensar en cuáles son las habilidades que quiero desarrollar y a partir de eso, en cuáles áreas me puedo insertar. A mí siempre me gusta pensar cómo yo me mantengo altamente empleable y eso no implica necesariamente tu puesto, porque tanto un puesto puede dejar de existir, como incluso pueden crearse puestos nuevos que no sabemos, que no existen todavía. Entonces es pensar qué características y habilidades yo tengo que tener para que yo sea como altamente empleable en mi especialidad, en mi área de interés. La
Las aspiraciones profesionales de los jóvenes son vibrantes e inspiradoras, pero también necesitan cohabitar con la realidad del mercado laboral. Específicamente en América Latina, la calidad de la educación, la falta de oportunidades y la enorme presencia de la informalidad son algunos de los retos que dificultan que los jóvenes encuentren no solo los empleos ideales, sino empleos que sean dignos, de calidad, sostenibles y productivos a nivel económico. Esto plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos alinear mejor las aspiraciones personales con las necesidades del mercado? La respuesta podría estar en una educación que se adapte al área digital, en gobiernos y empresas que inviertan más en formación y en una disposición de vincular nuestros sueños a profesiones que puedan tener un impacto real y positivo. Ahora te pregunto a vos, ¿cuál es tu trabajo soñado? ¿Sentís que es alcanzable o tuviste que renunciar definitivamente a él? Sigamos la conversación en los comentarios a través de nuestro canal de YouTube @DW Cómo Te Afecta. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima. ¡Chao!